La censura, una herramienta legítima de prohibición a la libertad ideológica y de expresión, es decir, que tiene que ser monitoreada toda realización de una obra por un grupo de censores, los cuales serán los encargados de verificar que se realicen de acuerdo a formas establecidas, esto con el fin de que no se dañe el orden, la imagen e identidad social del país. El cine se puede contar lo que uno quiera, se puede hacer en el cine y relatar lo que uno considere que es nuestro punto de vista. Si lo viéramos desde el punto de vista artístico, así debiera ser. Como obra de arte, podría ser que cualquiera pudiéramos expresar lo que nosotros se nos antoje. Sin embargo, la censura siempre está presente. Y la censura no es más que una prohibición, una limitación a nuestra expresión, ya sea verbal, oral o en este caso a través de las imágenes. En el cine empieza a pensarse, y que tiene que ver con todo tipo de censura, la censura en la prensa, en cualquier medio masivo de comunicación, hay dos grandes posibilidades que los teóricos ven. Algunas de estos teóricos lo que piensan es que toda sociedad tiene derecho a censurar. Es un derecho de toda sociedad decir qué es lo que se debe de ver o lo que se debe de escuchar o lo que se debe de leer. ¿Por qué? Porque siempre hay una serie de gentes que están más calificadas, que pueden detectar lo que es bueno y lo que es malo. La pregunta es, ¿quiénes son esos sabios? Los otros autores dicen no a la censura, porque dicen que solamente el hombre es el que debe decidir qué es lo que debe de ver, leer o escribir, es él, y nadie más le puede imponer ni adoptar decisiones. El Estado realiza esta práctica mediante la promulgación de leyes que se rigen por los intereses de la administración en turno, eliminando así contenidos principalmente políticos, religiosos y morales. La primera, que en México es la que más se ha usado, es la censura política. La censura política es una manera de tener un control de la información. ¿Qué información tenemos que dar en la película y que ustedes puedan ver sin que cause esto un caos social? O sea, si una propuesta cinematográfica no es que ataque, sino es que ponga un punto de vista distinto, abierto, inteligente y argumentado, es que ese es el problema en realidad. Cuando una película habla y tiene una perorata en contra del gobierno sin ningún argumento, hasta es un ejercicio medianamente chafa. Sin embargo, cuando hay un ejercicio cinematográfico serio, con una buena argumentación, con una crítica frontal al gobierno, como lo fue la ley de Herodes, ¿no? Que era una burla y una sátira al ejercicio del PRI en los estados, ¿no? El gobierno se espanta. ¿Por qué? Porque está retratando, ¿no? Está desnudando el gobierno de este país ante los ojos de la gente que va a ver la película, que es la gente que se quiere ir a entretener. ¿Qué opinas de la censura en México? Pues en sí está bien. Si hay censura, pues será de gente de la sociedad muy extrema. Primero hay que preguntar, ¿existe? Pues no sé, siempre ha existido. Porque muchas de las películas pues, no son muy aptas para personas, para niños. Y en muchas ocasiones pues las personas que no tienen la misma forma de pensar. No, sí tiene un sentido. Tiene un total sentido. ¿Qué vas a decir? Con la llegada del cine a México en 1899 y su popularización, surge la necesidad de un reglamento demandado por grupos conservadores a causa de múltiples tabús sociales. El primer reglamento fue el de cinematógrafos, promulgado en 1913. El cual va a decir, sí, que el Estado va a velar, así tal cual, por la higiene del espíritu del mexicano. En 1919, durante el mandato de Carranza, se impone el reglamento de censura cinematográfica. Este regulaba principalmente al cine nacional, prohibiendo toda exhibición no aprobada por el Consejo de Censura. En 1941, durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, se decretó el Reglamento de Supervisión Cinematográfica, en el cual las películas que fueran ofensivas para el país se prohibían. Por ejemplo, una caricatura como Speedy González, de un ratoncito, es una caricatura gringa, era censurada en México porque supuestamente denigraba a los mexicanos cuando finalmente es un ratoncito que finalmente sale ganando en esas aventuras que tiene con sus enemigos y demás.
al mismo tiempo que se establecía por primera vez una clasificación: A para todo público, B para adolescentes y adultos, C adultos y D exhibiciones especiales solo para adultos. Mientras haya que regular la clasificación, por ejemplo, ahí hay una censura. Para unos correcta, para otros incorrecta, meramente comercial, como el caso de Tu mamá también, pero al final están censurando y están diciendo: esta película no la puede ver ni este, ni este, ni este, ni este, punto, ¿no? El 6 de agosto de 1951 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la Ley de la Industria Cinematográfica, que contenía las tareas precisas que habría de llevar a cabo la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Cinematografía, como instrumento oficial para estimular al cine mexicano y favorecer su calidad. Desde que la Cineteca dependía de la Secretaría de Gobernación, cuando estaba fijada en Gobernación, ahí sí podríamos decir que había un mayor control político de la distribución y exhibición de las películas, es decir, los permisos de importación y los permisos de exhibición. ¿Por qué? Porque como era la Secretaría de Gobernación, en donde estaba circunscrita la área de cine, entonces había un control de tipo político. La película Espaldas Mojadas de Alejandro Galindo, que se filmó en el 53, finalmente no se puede exhibir en el 53, sino hasta el 55, porque la administración de Miguel Alemán pues simplemente no consideró que la película fuera, digamos, grata para los públicos norteamericanos, ¿no? Entonces por eso se tardaron un poquito, 2 años, en lo que ya el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines medio se establecía para poder estrenar la película sin que los gringos se molestaran. Ese es un caso, ¿no?, de política, digamos, exterior. Yo creo que a través de los años ha habido, evidentemente ha habido censura y ha tenido que ver claramente con los regímenes políticos. Y digo, más allá de la historia que les pueda yo dar, que puede estar como muy bien documentada de películas como la de RID, México Insurgente, la de Rojo Amanecer, o sea, ha habido muchas películas que en su momento se censuraron y pues, obviamente tenía que ver con el tipo de política que teníamos en ese momento, ¿no? O sea, los 60 pues evidentemente era una época muy, muy complicada. El Grito, el famoso documental del Grito de Leobardo López Areche, nunca ha existido oficialmente en las listas de gobernación. El DVD que sacaron del aniversario dice RTC, ¿no?, la clasificación, en trámite. 42 años en trámite, pues ¿por qué? Porque la película no existe. ¿Y por qué? Porque siempre, si quería uno ver El Grito, era ir el 2 de octubre al Che Guevara o al Centro Cultural Universitario o al Salón Fósforo, que eran los que más pasaban. Porque la película no existe oficialmente. ¿Por qué? Pues porque es del 68, nomás por eso. En 1976, José López Portillo designa a su hermana Margarita como representante de la política cinematográfica estatal. Esta queda a la cabeza de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, mejor conocida como RTC, creada un año después, cuya función es regular a estos 3 medios. Toda la estructura que en el sexenio anterior había dado buenos frutos se desmanteló, y se desatendió el fomento de un cine propositivo y se estimuló la producción privada del corte más vulgar. Entre las primeras acciones que se efectuó se cuenta la liquidación del Banco Nacional Cinematográfico, una institución muy importante, que había servido a la industria a lo largo de casi 40 años. Por el otro lado, le va a cancelar proyectos Margarita López Portillo a los grandes directores del momento. Va a quitar a Leduc, sí, que ya estaba muy bien instalado, a Alcoriza, sí, y a Casals, 3 proyectos, que eran Acción Americana, Chico Grande y Bajo el Volcán. Las 3 proyectos los enlata y dicen no se pueden hacer estas películas.